Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información de último momento. Piden al pueblo americano prepararse. La mayor de las crisis económicas está a punto de llegar a este país y no será sencillo para las personas poder salirse de ella. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington y cómo afectará al bolsillo de todas las personas que vivimos en este país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, el pueblo americano en este momento se encuentra sufriendo una de las peores crisis económicas de los últimos 40 o 50 años. Lamentablemente el gobierno federal, el Congreso de este país, también la Reserva Federal no ha podido resolver el problema que tanto preocupa a todas las personas que viven en los Estados Unidos. El problema de la inflación, el alto costo de la vida, el aumento descontrolado de los precios, que lamentablemente al parecer no tiene ningún tipo de límite y continúa afectando el bolsillo de todas las personas que viven en los Estados Unidos. El pueblo americano se enfrenta en este momento a aumentos descontrolados de precios en las tiendas de comestibles a niveles que no habían sido vistos desde la década de 1970. Se encuentra, por supuesto, la economía empapada por una inflación con aumentos de 2 dígitos en prácticamente todo, desde los huevos hasta las aves, según el último índice de precios al consumidor que ha sido dado a conocer a la opinión pública por parte del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos. Fíjense lo siguiente, yo lo he venido criticando durante los últimos meses. Lamentablemente, cuando tenían que tomarse las acciones a tiempo, la Reserva Federal simplemente no le dio importancia al problema de la inflación y ahora en este momento el pueblo americano es quien sufre las consecuencias de este aumento descontrolado de los precios que lamentablemente afecta a todo el mundo por igual, porque todas las personas que van a un supermercado, a una tienda, a poder comprar sus productos, la comida para poder vivir, ven cada día cómo siguen aumentando estos precios de manera descontrolada y el bolsillo prácticamente ya no le alcanza a las personas para poder vivir de una manera digna. El informe de la inflación del día viernes fue un triple golpe para los consumidores, con aumentos masivos en los precios de los alimentos, la vivienda y la energía, sectores que constituyen la mayoría de los gastos del hogar, así como en casi todas las demás categorías que fueron evaluadas por este informe del Departamento de Trabajo. Y el gobierno federal tiene que entender que en este país tienen que establecerse prioridades. Por ejemplo, yo siempre coloco como anécdota el deseo de querer legislar, de hacer leyes para poder resolver el cambio climático. Y me parece muy bien. Hay que hacer leyes para resolver el problema del cambio climático, pero ¿no les parece a ustedes que primero y antes que eso debemos resolver el problema de las personas que no tienen dinero para poder comer? Tenemos que resolver los problemas prioritarios del país para darle a las personas oxígeno y que puedan respirar de una manera libre y puedan cubrir sus necesidades básicas a nivel nacional. En todo el país se siguen sufriendo los mismos problemas. No hay ningún estado en los Estados Unidos que se salve al problema de la inflación, el alto costo de la vida y el aumento descontrolado de los precios. Ahora llega el año 2022, la Reserva Federal se dio cuenta que tenían que actuar y cuando ya colocan los remedios que necesita la economía, ahora resulta que las consecuencias para el pueblo americano van a ser mucho más drásticas que si se hubiesen tomado medidas con muchos meses de anterioridad. Recordemos, fueron muchos los analistas políticos, los economistas en el país, senadores y congresistas que le advirtieron al presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, que controlara el problema de la inflación. Y él le dijo al Congreso, no se preocupen, eso es un problema pasajero que se va a ir por sí solo y nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Pues en este momento el agua comienza a llegarle al cuello prácticamente al pueblo americano en materia económica y el presidente de la Reserva Federal se da cuenta por fin de que tienen que actuar. Pero algunos de los aumentos más marcados en este índice
o este reporte del tema inflacionario en el país se produjeron en el sector de los alimentos en el hogar, donde el costo de los comestibles aumentaron prácticamente un 12% durante el año que finalizó en el mes de mayo. Ese es el mayor aumento interanual desde el año 1979. Noticias graves para el país que vaticinan, por cierto, lo que algunos economistas han dicho, que lo peor de la crisis está a punto de llegar. No hemos visto todavía la peor faceta de esta crisis económica que está viviendo el país, la sombra de la recesión económica. Al parecer todos los días se acerca más a ser una realidad para todo el pueblo americano. Por eso algunos economistas incluso le piden a la gente prepararse para lo que pudiera venir a nivel de tema económico en todo el país. Las categorías que experimentaron el mayor salto en los precios suelen ser los alimentos básicos, por ejemplo, la leche, los huevos, la carne. El precio de los huevos subió un 32.2% de mayo de 2021 a mayo del 2022. Esto según el último índice de precios al consumidor que fue emitido por el Departamento de Trabajo. Las carnes, las aves y el pescado experimentaron un aumento interanual del 14.2% y los productos lácteos aumentaron un 11.8%. Los alimentos y el combustible están impulsando la inflación y creando puntos débiles para los hogares estadounidenses, así lo dijo el economista jefe de RSM en una nota el día viernes para dar su opinión acerca de este informe que fue dado a conocer a todo el pueblo americano por parte del gobierno federal y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Y aquí la persona responsable de lo que estamos viviendo en este momento, o por lo menos el encargado de resolver el problema que no lo resolvió cuando tenía que hacerlo. En mi humilde opinión, el señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, tiene mucho que explicar a todo el pueblo americano por las consecuencias económicas que estamos viviendo. La Reserva Federal, quien por cierto, encargada del doble mandato de mantener estabilidad de los precios y el máximo empleo, está elevando en este momento las tasas de interés como una forma de mitigar el aumento de la inflación y enfriar la economía. Pero está lejos de ser un proceso de la noche a la mañana. No va a ser una solución mágica. Lo que no se resolvió en 2 años y medio de pandemia no se va a resolver en solamente un día gracias al aumento de los intereses. Pero este aumento de los intereses puede traer también consecuencias económicas para todo el país, como la recesión económica que comentamos hace solo un momento y un índice de que pudiera estar llegando a la vida de todo el pueblo rápidamente. Si bien el informe de la inflación trajo nuevos ataques contra la administración de Joe Biden por parte de los republicanos, la Casa Blanca buscó culpar de lo peor de la inflación al aumento de los precios del petróleo, la gasolina también después de que Rusia invadiera a Ucrania. Fíjense algo, amigos, yo voy a ser muy sincero como siempre lo soy en este comentario que voy a hacer a continuación. El gobierno federal no puede seguir culpando a Vladimir Putin y a Rusia de todos los problemas que hay en el país. El problema de la inflación venía antes de la guerra. Si el gobierno federal realmente quiere resolver el problema, lo primero que tiene que hacer es sincerarse con el país. No pueden seguir excusándose en Vladimir Putin, en la guerra de Ucrania, porque al fin y al cabo, las personas que vivimos en este país y el pueblo americano en general, no le importa cómo se creó el problema. Lo que quiere la gente es que se resuelva. Lo que la gente quiere es que la inflación baje, que no continúe subiendo, que los precios de los productos y los servicios comiencen a bajar y no continúe el desastre económico que estamos experimentando en este momento en todo el país. El informe de la inflación de hoy confirma lo que ya los estadounidenses saben. El aumento de precios de Putin está afectando duramente a los estadounidenses. Así lo dijo el presidente Biden en el puerto de Los Ángeles, donde se detenía en una cumbre regional para abordar lo que su equipo considera el problema actual más apremiante. Precios altos en prácticamente todo, desde la gasolina hasta los comestibles.
El presidente Biden buscó reconocer el dolor que siente todo el pueblo americano, explicar cómo buscaba resolverlo y culpar también a los demás. Lo entiendo, dijo Biden, la inflación es un verdadero desafío para todas las familias americanas. Todo eso lo entendemos, pero el pueblo americano exige respuestas y yo creo que el Partido Demócrata va a sufrir consecuencias muy duras en las próximas elecciones que se avecinan este próximo mes de noviembre. Recordemos, vienen las elecciones de mitad de término, donde prácticamente va a ser renovado el Congreso. Los demócratas, según se estima por algunos analistas, pudieran incluso perder no solamente la Cámara de Representantes, pero también el Senado de los Estados Unidos. También criticó el presidente a todos los conglomerados navieros por subir los precios y a las compañías petroleras por sus recompras de acciones, señalando al gigante petrolero Exxon por ganar más dinero que Dios el año pasado, así lo dijo el presidente Biden en estas duras declaraciones desde el estado de California. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse a Usan Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.